Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me gustaría hablar de un tema que surgió a partir de una plática con un primo, con un familiar. Y y pues a lo mejor no se pudo hablar mucho, pero sí me desarrolló ciertas inquietudes de las cuales me gustaría compartir algunas reflexiones, ¿no? El tema es el asunto de la manipulación a muchos niveles, ¿no? Existe en un sentido, pues lo que se considera como un manipulador, ¿no? Aquel persona que utiliza sus recursos intelectuales, mentales, para generar en el otro una idea que lo haga comportarse eh, en la forma que el manipulador desea, ¿no? Y bueno, por un lado, la reflexión en mí surge de que tanto el manipulador y el manipulado son semejantes, ¿no? Porque para que una persona sea manipulada tiene que haber desarrollado un cierto grado de renuncia a la verdad, ¿no? Puede haber ciertas circunstancias donde nos puedan engañar y puede hacer que uno se considere víctima de la circunstancia. Hay infinidad de fraudes, existe la infodemia y de las cuales hemos sido víctimas y probablemente no nos consideremos en un sentido responsables de que nos hayan manipulado. Puede haber que una situación muy obvia donde pues podamos comprar un producto y nos engañen y seamos como de alguna manera manipulados a través de una cierta publicidad, de un cierto tipo de ideología y podamos caer en la trampa. En un sentido último, sí somos responsables, pero en un sentido más mundano, pues sí somos víctimas, porque realmente no somos dioses, no somos, o a lo mejor todavía no hemos despertado en un sentido pleno a nivel supremo, digamos, como lo maneja el budismo, por ejemplo, y no podemos hacernos responsables de ese tipo de problemas, ¿no? A nivel mundano sí somos víctimas y tenemos que ejercer un cierto derecho para demandar cierta justicia como parte de ese problema, ¿no? Si nos engaña una persona, una empresa, una secta religiosa, pues tenemos que utilizar los recursos que la sociedad nos provee, que se basan en la ética y en la justicia, que desgraciadamente no se aplican en la práctica, y demandar un límite a ese manipulador, ¿no? Pero en el caso del manipulador, bueno, pues existe una renuncia a la verdad en el momento que el manipulador, por mucho que utilice recursos intelectuales muy certeros, puedo yo utilizar información científica o eh, este documentales o mucho tipo de información para generar en los demás una idea digamos, que no sea en el fondo real, ¿no? Yo puedo decir que eh, el clima para mañana va a estar de tal manera, entonces yo voy a generar en el otro una interpretación sobre lo que debe o no debe hacer, sobre los asuntos de la bolsa de valores, es lo que es la especulación, ¿no? Yo puedo utilizar cierto tipo de información para que los demás crean. En el caso político social que vivimos, es muy burdo, es realmente ridículo porque se utiliza la mentira tal cual cruda y es en un sentido resultado de un nivel muy pobre intelectualmente, obviamente ético también, porque para engañar con mentiras tienes que ser en un sentido muy tonto porque realmente lo que uno está haciendo es generar una trampa para sí mismo, ¿no? El que miente tiene que empezar a construir toda una realidad a partir de esa mentira y llenarla de cosas para poder justificar muchas cosas. Es lo que hace el delincuente cuando lo cuestiona un policía, pues el policía se da cuenta y inmediatamente, pues, obviamente que una persona que es un manipulador más experto va a utilizar lo menos posible información y va a utilizar las mínimas mentiras para que
el otro crea a partir de cierta realidad, pero es realmente perverso, ¿no? Porque en el fondo se está introduciendo en una trampa todavía más profunda que lo va a encerrar en un problema más grave, ¿no? Porque es como crear una trampa de la cual tú vas a quedar atrapado, y si tu trampa es más poderosa, tu trampa es más eficaz, pues para salir de ella va a ser más difícil, y el que queda atrapado en ella es uno mismo, ¿no? Porque no hay crimen perfecto, ¿no? O sea, realmente en el concepto que se maneja en el budismo de lo que se llama samsara, precisamente uno de los problemas principales que nos lleva al sufrimiento, que es producto de la ignorancia, el apego y la aversión, el odio, es que realmente la mentira juega un papel importante para el engaño, no solamente la mentira, porque no son lo mismo, porque finalmente, pues como no queremos reconocer nuestra propia responsabilidad, nos vemos en la necesidad de utilizar la mentira y el engaño. En un sentido eh, más cotidiano, digamos, de nuestra vida como seres humanos, en donde pues a lo mejor nos identificamos con la imagen de un ciudadano que trabaja honestamente y que de alguna manera pues vive bajo el yugo de una sociedad ignorante que nos somete a muchos niveles, y que de alguna manera el mundo está lleno de un caos grandísimo donde cada miembro pues vive un sufrimiento que a lo mejor está por gestarse en un futuro, o que ya viene de una situación de mucha injusticia, el maltrato a los animales, el maltrato al ecosistema, todo este tipo de cosas, y cómo hemos creado un montón de engaños que nos van a llevar a la cruda realidad de un mundo desprovisto de vida que nos pueda dar sustento, ¿no? En ese sentido, pues es parte de la trampa en la que hemos caído por nuestra falta de honestidad, ¿no? Tanto el manipulador como el manipulado se resisten a la verdad, ¿no? El manipulado, para empezar mejor por el manipulado, se autoengaña precisamente pensando que no tiene responsabilidad por el conocimiento que implica relacionarse con otra persona. Tenemos una relación de pareja y nos deslumbra, por ejemplo, mucho en el caso de los hombres, puede ser que nos deslumbre la belleza física de las mujeres, y en el fondo empezamos a justificar, bueno, no es tan mala porque pues a lo mejor toma, pero pues mira qué bonita es, ¿no? Y empieza uno, ni siquiera lo dice uno así, simplemente uno al hablar de las cosas buenas nada más de una persona, de exagerar sus cualidades, pues uno está opacando todas esas cosas que van a salir después, ¿no? Si a esa persona le gusta tomar, o a lo mejor es proclive a engañar, o por ejemplo, si yo tengo una relación con una persona casada, pues, ¿qué voy a esperar? Que sea fiel conmigo esa persona. Si esa persona ya está engañando a otra persona, lo natural es que tarde o temprano, cuando cambien las condiciones, cuando yo no sea ya no represente lo que a la otra persona le interese, también me va a engañar. O sea, queremos el crimen perfecto, ¿no? Queremos tener el producto perfecto y que nos engañen, ¿no? Queremos comprar la solución mágica a nuestros problemas, la medicina mágica para, para tener la felicidad, queremos tener la juventud, ¿no? Y nos autoengañamos negando todo lo que implica el consumir cierto tipo de productos. No nos hacemos responsables y justificamos nuestros hábitos consumistas en muchos sentidos, pensando que pues que sí se vale. Pues digo, por ejemplo, hay gente que consume cierto tipo de entretenimiento como lo que es la tauromaquia, y lo que hacen es negar que el animal sufre. Entonces empiezan a decir, sí, pero no sufre, sí, pero esto y lo otro, sí, pero los animales están hechos para servir al hombre, los animales no tienen conciencia, todo eso son simplemente ideas que no tienen ningún fundamento, que realmente van contra la intuición más profunda del ser humano, y que a lo mejor le pueden dar una justificación hasta científica. Hay filósofos que yo conocía que antes respetaba, y que de cuando me enteré que apoyaban la tauromaquia,
como por ejemplo Fernando Sabater, me di cuenta que ellos caen en unas trampas gruesísimas y realmente es un nivel de deshonestidad muy grande, ¿no? Porque tomar responsabilidad sobre el sufrimiento que uno crea implica renunciar a muchos privilegios. Realmente, quienes entre nosotros en estas sociedades seamos capaces de renunciar a ciertos tipos de privilegios. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que vive aislada, ¿no? Vivimos aislada de la naturaleza. No te creamos murallas, creamos ciudades que nos separa de la naturaleza porque pensamos que es totalmente justificado no tener el peligro de tener un alacrán, de tener lobos, de tener todo eso, pero en el fondo eso se ha construido dentro de un proceso ancestral histórico donde hemos justificado nuestro miedo a lo desconocido, nuestro miedo a nuestro yo guerrero, a nuestro yo espiritual, que toma responsabilidad de nuestra relación con la naturaleza. En el fondo, hemos construido una sociedad a base de mentiras. Realmente, si tomáramos responsabilidad de todo el daño que hemos creado y de todo el tesoro que tenemos en lo que es la vida, dejaríamos de considerarnos víctimas y de aparte ejercer ese poder de manipulación que tenemos para construir esta sociedad tan tóxica, ¿no? En el manipulador, que es parte de lo que ya llegué desde el manipulado, pasé al manipulador, no sé si se dan cuenta, pero es que tanto el manipulado como el manipulado, tanto el manipulador como el manipulado se resisten a la verdad. El manipulador, por ejemplo, ¿cuántas situaciones hay en las que vemos que una persona nos admira? Una persona puede tener una admiración muy grande en nosotros y nosotros realmente no queremos presentarnos con nuestros defectos, queremos vendernos como perfectos, ¿no? Y en ese sentido, pues ejercemos un poder del cual nos convertimos en manipuladores porque estamos deslumbrados por otro tipo de fenómenos, de aspectos de la otra persona. Puede ser que en el caso de la pederastia o de muchas deformaciones de esta sociedad, que un maestro se deslumbra por la belleza de una alumna, la alumna por un lado se deslumbra por la imagen paterna que pueda representar este maestro y ambos se manipulan, pero el que es más, el que tiene más poder, el que tiene más responsabilidad, pues le llamamos manipulador, ¿no? Y en ese sentido es una de las formas muy comunes donde nosotros nos autoengañamos. ¿Cuántas veces a nivel familiar queremos ver en nuestros padres, en nuestra familia, una imagen de ética, ¿no? A nivel político es muy común que vendamos esta idea, esta imagen de éticos, de correctos, de mucho de esto, porque en el fondo no queremos que se nos cuestione, ¿no? No queremos que se revise nuestra existencia a nivel de los medios de vida, de sustento, de las acciones que tomamos. Entonces, por ejemplo, a veces una madre de una narcotraficante suele negar todo lo que implica el tener un hijo con una conducta totalmente antisocial. Normalmente justifican muchas madres a sus hijos viendo en ellos las cualidades de un hijo, la relación madre-hijo, para cultivar en el hijo todos los privilegios que puedan darle, pero sin tomar en cuenta que le están creando un gran daño, porque justificar en un hijo, por ejemplo, que sea una persona que hace daño, una persona irresponsable, ya no llevándolo a un nivel extremo como una persona que mata, por ejemplo, una persona que roba, ¿no? Muchos padres se autoengañan negando muchas cosas que ya ven ellos cotidianamente y lo justifican de muchas maneras, ¿no? Realmente el ser honesto es un reto grandísimo y tenemos que verlo con ese respeto porque es muy fácil agarrar y cuestionar la vida de una persona. Por ejemplo, a muchas personas que viven con un cierto grado de honestidad que representan una parte de la sociedad que cuestiona, por ejemplo, muchos activistas
cuestionan el uso de los animales o el uso de cierto tipo de privilegios a muchos niveles, negando todas las consecuencias, ¿no? El abuso al obrero, al campesino, porque en el fondo nos conviene eh, en un autoengaño, porque no nos conviene, pero el oprimir a una persona, al opresor, le convence, le funciona porque cree que va a darle la felicidad, ¿no? Si yo de alguna manera no reconozco que yo soy racista, que yo soy clasista, que yo no tengo ninguna empatía con las personas que tienen una condición no privilegiada, ¿no? Por ejemplo, los afroamericanos, los grupos minoritarios, eh, tanto como pueden ser los homosexuales, los diferentes grupos, es muy difícil que muchas personas en esta sociedad tomemos responsabilidad, porque nos obliga a cuestionar toda nuestra existencia. En el caso de la homosexualidad, que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de la ideología de género, pero sí yo defiendo la diversidad en ese sentido, ¿no? Y no es porque de alguna manera quiera entrar en ese terreno mucho, pero sí es parte de lo que veo que nos autoengañamos, ¿no? Diciendo que lo dice la Biblia, que lo dice la religión tal, que lo dice otro, pero no queremos entender que tenemos que tener un acercamiento riguroso con respecto a esa información. ¿Qué es la raza, ¿no? ¿Qué es la condición social de clase? ¿Qué es la condición de género, de ser de un grupo minoritario, ¿no? En vez de justificarnos y decir, no es que lo dice la Biblia, no es que lo dice el manual de tal cultura que dice que tal raza es superior, ¿no? O que tal clase, ¿no? Hay muchas personas que interpretan la religión como una justificación para tener privilegios a nivel de clase, ¿no? Que Jesús era de la abundancia, entonces tenemos que cultivar la abundancia sin importar que oprimamos, aunque sea una contradicción total con respecto al cristianismo, pues muchas veces se utiliza eso mismo para justificar privilegios, ¿no? Digo, ya revolví muchos temas, a veces hablo así y siento que hay videos que hago que son un poco imperfectos en ese sentido, pero me gusta más la imperfección, ¿no? Prefiero un poco eso porque sale otro tipo de perfección más profunda, más espontánea. Lo he dicho. En ese sentido, ¿cuál sería la idea de vivir honestamente? ¿Cuál sería la idea de estar fuera de esta dualidad manipulador-manipulado, ¿no? ¿Cuál sería el ideal del ser humano, ¿no? Precisamente, como dice el budismo, las causas del sufrimiento son la ignorancia, el deseo o aferramiento y la aversión u odio, ¿no? Si vemos qué es la ignorancia es en esencia la resistencia al conocimiento, ¿no? No es en sí no saberse las capitales de la República, la fecha del nacimiento de Benito Juárez o de quien sea, ¿no? Sino realmente entender cuál es mi responsabilidad a partir de lo que yo soy como ser. Si yo, por ejemplo, me asumo como ser humano, mi nivel de responsabilidad está dentro de la esfera de los seres humanos. Pero si ontológicamente yo me asumo como algo más allá del ser humano, como algo que pueden llamar divino, o aunque pueda la palabra divino romper un poco con el pensamiento un poco científico, pero realmente si yo me asumo como algo más que un ser humano, un ser que tiene una capacidad más grande que la de un ser humano, entonces mi nivel de responsabilidad es aún mayor, ¿no? Si yo, por ejemplo, asumo ciertos fenómenos como el hecho del renacimiento, que en otras religiones llaman reencarnación, ¿qué significado tiene y cómo de alguna manera yo voy a tomar ese concepto de responsabilidad a partir de eso? Porque si yo parto de la idea de que yo voy a morir y se acaba todo, que es una idea válida, pero no creo que sea así, mi nivel de responsabilidad pues es mínimo, porque en el fondo lo que sucede es que
las consecuencias de mis actos no tienen efecto, no simplemente puedo hacer muchas cosas y no va a importar mucho porque simplemente se va a acabar todo en el momento que yo muera, no importa lo que haya hecho, ¿no? Son cuestionamientos interesantes que a lo mejor son un poco revueltos dentro de los cuestionamientos a nivel ético, que es un tema que me llama mucho la atención. Pero sí es interesante ver qué niveles de responsabilidad existen a partir de cómo nos autopercibimos, ¿no? Si yo me autopercibo como obrero, tengo un nivel de responsabilidad. Si yo me percibo como empresario, si yo me percibo como madre, como padre, si yo me autopercibo como profesionista de tal, un doctor, si yo me percibo como doctor, tengo un nivel de responsabilidad porque realmente el tener la capacidad de salvar vidas también puede tener el potencial de hacer daño más grande, ¿no? Entonces, igual un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, ¿no? O sea, realmente, eh, ¿qué niveles de responsabilidad tenemos en el sentido de nuestra identidad, ¿no? La responsabilidad de un hijo o de un padre, la responsabilidad de un maestro o de un alumno, la responsabilidad de un guía espiritual o de un discípulo, ¿no? En ese sentido, entramos en un terreno interesante que a mí me llama mucho, que es el tema espiritual y religioso, donde, por ejemplo, en el caso de las sectas, existe mucho esa capacidad de manipular basado en el tema del amor, ¿no? Precisamente una de las herramientas más poderosas para manipular a una persona es manejar el tema del amor, porque el amor, como es un principio esencial del ser humano y del ser más que del ser humano, incluso en los animales, aunque ellos no tengan tanto un concepto, pero sí viven bajo una idea de un bienestar a partir de algo muy instintivo, ¿no? Entonces, el amor es un principio del cual precisamente podemos manipular y los manipuladores lo saben, sobre todo los más inteligentes lo saben manejar de muchas maneras. Las sectas utilizan los conceptos religiosos, los principios religiosos para llevar al rebaño, digamos, al terreno de donde ellos quieran. Y realmente a nivel político es algo parecido, ¿no? Pero en el tema religioso, pues eh, se tergiversan y precisamente hay que estar conscientes de que aunque tengamos una identificación con cierta religión o con cierto pensamiento, tenemos que entender que por mucho que lo diga la Biblia, por mucho que lo diga cualquier texto sagrado, ningún texto sagrado está exento de la manipulación. Sí podemos también entender que cierto conocimiento existe en los textos sagrados y a lo mejor muchas personas no lo ven y es muy respetable, pero yo creo que sí puede rescatarse muchas cosas, ¿no? Pero una devoción a un maestro puede convertirse en algo muy enfermizo, ¿no? Cuando yo exagero las cualidades que tiene un maestro externo, un maestro que representa la liberación, la liberación del sufrimiento, la iluminación, el llegar al paraíso, a lo mejor dentro de los que viven otros paradigmas fuera del budismo. O sea, si yo lo veo representado en un guía espiritual, alguien al cual yo sigo, realmente me voy a ver en ese paradigma del manipulado que está renunciando a su responsabilidad, que está renunciando a la verdad que le compromete a tomar acciones a partir de su conciencia para entregarle esa responsabilidad al guía espiritual, ¿no? Si uno o a Dios mismo, cuando uno le entrega a Dios como una idea, esa responsabilidad de tomar las riendas de nuestra vida, estamos jugando el rol de de manipulados y de manipuladores también. Porque en el fondo, precisamente lo que yo rescato de la religión, por ejemplo, cristiana, es que en el fondo Dios no es un Dios externo, no es un viejito en el cielo, sino es lo que yo llamo el yo soy.
si lo vemos desde este punto de vista, sí tiene mucho que rescatarse. Si se ve como una cosa externa, puede convertirse cualquier religión, sobre todo las abrámicas, en un principio de manipulación y sectario poderosísimo, que es lo que está sucediendo en muchos casos, ¿no? Realmente lo que pasa en muchas religiones es que los adeptos entregan su responsabilidad en el guía espiritual y se quieren desentender de todo lo que implica tomar decisiones, de todo el conocimiento que tienen que cultivar y de todas las acciones que tienen que asumir, ¿no? Una persona que vive de una manera más libre es una persona que puede reconocer en el otro la cualidad de ser un maestro, pero que nunca jamás va a renunciar a su propia responsabilidad y en el fondo, como dice el Buda, sé tu propio maestro. ¿Qué significa eso? Toma responsabilidad de tu propia vida. No dejes en manos de ningún libro sagrado, de ningún Dios, de ningún guía espiritual, tu propia vida. El hecho de que exista un maestro externo, como lo puede ser un sacerdote o un padre de familia, como lo puede ser cualquier tipo de guía en ese sentido, tiene que uno verlo como una simple referencia, no más. No puede resolver nuestra existencia. Puede fallar en muchas formas, en muchos sentidos. El libro sagrado que tanto adoramos, que tanto veneramos, puede haber sido objeto de muchos cambios. Realmente, por ejemplo, en el cristianismo se creía en la reencarnación los primeros seis siglos. A partir del siglo sexto, se cambió la idea de reencarnación se omitió. Entonces, ¿qué? ¿Cambió Dios de opinión y ya no existe, sí existe? O sea, son cosas que la gente no reflexiona y defiende cierta idea de su propia religión y no se dan cuenta que en el fondo pues están defendiendo algo que no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que yo criticaría mucho del cristianismo, aunque yo le reconozco muchas cuestiones de sabiduría, lo que yo le criticaría al cristianismo es esta noción de figura de autoridad, ¿no? Esa figura que representa a Jesucristo, donde es un guía absoluto que no tiene otro paralelo, simplemente es un exclusivismo exacerbado, donde si yo estoy fuera de todo ese esquema, ya estoy dentro de lo que significaría el, lo prohibido, lo pecaminoso y que puede llegar a extremos donde matan a personas, ¿no? ¿Cuántas personas en nombre de Dios se han matado, no? Entonces realmente esa idea de seguir un líder, de seguir un, un guía, finalmente significa renunciar a tu propio poder, a tu propia capacidad, a tu yo soy, a tu Dios verdadero. Tiene uno que ver ese Dios en uno mismo con la humildad que significaría reconocerlo en los demás con sus diferentes manifestaciones. Hay personas que son sabias, hay personas que no son sabias. Si tú escuchas a una persona sabia, es porque resuena dentro de tu propia sabiduría. Es tu maestro interno el que te hace ver que hay un maestro afuera de ti. Pero si tú quieres ver en el maestro, en el guía, tu referencia absoluta, negando todo tu poder, pues te vas a ver sujeto al sufrimiento porque finalmente estás renunciando a lo que te hace libre. Estás jugando el juego del manipulador y del manipulado. Por un lado, uno dice, pues es que yo me entrego a Dios. Pues sí, pero es que si tú quieres ver a Dios externamente, estás jugando al rol de dame lo que yo quiero, dime lo que yo quiero oír y no me confrontes, no me cuestiones, no me lleves a un terreno. Jesús lo dice de una manera bastante interesante, que eso no lo ven los cristianos generalmente, cuando dice negarás a tu padre y a tu madre, o cuando dice pondré en contra
a madre e hija, a padre e hijo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que su conocimiento, que viene del judaísmo, llega a una revolución tal que te va a hacer reconocer tu maestro interior, a tu Dios interior. Ese es el verdadero espíritu cristiano. No el que le rindas un exacerbado devoción sin ecuanimidad, ¿no? Con total apego, con total odio a lo que está fuera de ese guía espiritual, para yo someterme y convertirme en un vil esclavo. Es lo que se llama idolatría. Precisamente eso es algo que cuestiona la misma religión, que cuestiona lo mismo. Todas las religiones en general cuestionan y critican la idolatría, pero ¿quién está libre de idolatría? ¿Quién está libre de idolatría? Si realmente seamos ateos, seamos lo que sea, por ejemplo, a nivel científico también tenemos una forma de crear figuras de autoridad de las cuales no tomamos responsabilidad. Decimos, está científicamente demostrado, pero en realidad la ciencia no postula ninguna verdad absoluta. Igual la filosofía, lo dice tal filósofo. No importa que diga tal cosa tal filósofo, por mucho que sea de una ideología o de otra, no son cosas lapidadas. Pueden equivocarse. Y no porque no tenga uno la genialidad que tenga tal o cual filósofo, no quiere decir que no me pueda dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Puedo tener una admiración a Sócrates, puedo tener una admiración a Platón, pero en realidad conocemos realmente a Platón, conocemos realmente a Sócrates, conocemos realmente a Copérnico, a Newton. Habla, por ejemplo, muchos científicos cuestionando la visión teológica, cuando muchos de los grandes científicos han sido creyentes y muchos cuando se les dice eso, dicen sí, pero en esa época, bueno, es que a lo mejor ellos veían otra cosa de Dios. No quiere decir que vieran las cosas de Dios como las vemos ahora, que ya están totalmente deformadas, ¿no? No quiero hacer demasiado largo este video, trato de ser muy conciso y pues ojalá que pueda generar alguna reflexión útil. Puede ser que a algunas personas no les parezca bueno mucho de mi forma de ver y de mis videos, pero pues es muy respetable, cada quien tiene derecho a ver las cosas de muchas maneras y yo pues aporto mi granito de arena esperando ser útil y eh, pues viendo con humildad cualquier crítica que pueda encontrar, ¿no? Eh, es necesario reconocer que pues uno tiene límites y esos límites no nos limitan necesariamente. Puede un límite ser una oportunidad de crecimiento también, ¿no? En fin, muchas gracias. Espero esta reflexión les haya parecido interesante y muchas bendiciones. Unos puntos nada más, brevemente, sobre los diferentes tipos de autoengaño que existen en los diferentes grupos de individuos que conformamos esta sociedad. Por ejemplo, como decía antes, el científico tiene un cierto tipo de problemática, ¿no? El religioso tiene otro tipo de problemática, ¿no? El que tiene otro tipo de profesión, estos no son tanto, la religión es ampliamente cubre, ¿no? Pero el que es doctor, el que es artista, ¿qué tipo de problemáticas existen? Un científico, un filósofo van a vivir una problemática semejante a lo mejor dentro de ciertas cuestiones, aunque se divorcian, muchos científicos no reconocen a los filósofos y muchos filósofos no le dan mucho crédito a muchos científicos y a ellos nos varía mucho el punto de vista, pero hay diferentes formas en las que se manifiesta un problema que es común a todos ellos, ¿no? Es universal que todos padecemos de ignorancia, ¿no? Pero la ignorancia que padece precisamente el científico, como lo dice un libro que es el
un libro de un budista que se llama Alan Wallace sobre el tabú de la subjetividad. Habla de que precisamente en la ciencia existen dogmas que no se reconocen como dogmas, ¿no? Muchos científicos piensan que ellos están libres de dogma y que los dogmas son solamente exclusivamente de la religión, ¿no? Y que el conocimiento contemplativo, la ciencia contemplativa, pues realmente no tiene nada que aportar o poco que aportar, y que realmente el verdadero conocimiento está en lo que es demostrable, lo que se puede medir. Pero es precisamente eso que no tiene un verdadero sustento, porque ese pensamiento está sustentado en la noción de que la realidad está hecha de materia, ¿no? Y es a partir de entender la realidad como materia que pensamos que todo se puede medir. Pero realmente ahora que se han hecho nuevos descubrimientos sobre la realidad, nos damos cuenta que la mente juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Y que, bueno, ahí entra la neurociencia y todo este tipo de conocimientos que son muy interesantes. Y pienso que es muy importante pensar no solamente en el fanatismo que existe en la idea clásica del religioso, ¿no? El fanatismo religioso, ¿no? También existe el fanatismo cognitivo a nivel filosófico, científico, ¿no? El filósofo eh, puede a veces no tomar en cuenta un tipo de conocimiento que implique salirse del razonamiento o del aspecto mental, ¿no? De la razón, del conocimiento que se estudia leyendo y reflexionando nada más, sino que también como el budismo, yo siento que el budismo es un tipo de conocimiento que no es solamente filosófico, sino que abarca muchos aspectos o todos los aspectos del ser humano o del ser, y realmente creo que entra en un plano que puede ser de un potencial bastante profundo, ¿no? En ese sentido, también quería decir sobre el fenómeno de la política, donde la manipulación juega un rol muy importante, porque como sociedad pues nos dejamos manipular, ¿no? A través de este tipo de conocimientos, pueden ser científico, filosófico, religioso, ¿no? En lo político, que es el poder que tiene la sociedad, nos dejamos manipular. Y pues como mucho se habla del nazismo, que lo que hacían era manipular el conocimiento de diferentes filósofos, de diferentes religiones, de diferentes nociones científicas, pues realmente pues caíamos en la trampa. Nada más quería agregar este detalle y muchas gracias.